Si hay dos cosas en nuestra vida cristiana que no pueden faltar, que no se pueden negociar y que si no la posee un cristiano difícilmente se le puede llamar cristiano, son el amor y el compromiso. En cuanto al amor, el mismo Señor Jesucristo, cuando dio un resumen de los 10 mandamientos, mencionando solo 2, y en ambas prima el amor. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, como primer gran mandamiento. Y el segundo era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás y amarás. En ambos prima el amor. Así que no solo es necesario que el cristiano ame, sino demandante de parte de Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, dice el apóstol Juan en su primera carta. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Eso es lo que el apóstol Juan le escribió a las iglesias en su primera carta en el capítulo 4. Y cuando hablamos de compromiso, hermanos, esto no solo involucra a los hermanos, sino también a los demás, así no sean creyentes. El compromiso para servir a todos en nuestras casas, en el colegio o universidad, en el trabajo y en todo lugar donde nos encontremos. Sin embargo, el día de hoy quiero dedicar conforme al texto leído hace unos minutos, cómo debe verse ese compromiso delante de los de afuera, delante de los que no son creyentes. Amados, muchos que no son creyentes muchísimas veces tienen comportamientos morales incluso superiores a los mismos cristianos, y eso es algo que realmente debería ser inconcebible. No debería ser así, porque nosotros tenemos la ley de Dios en el corazón y nosotros amamos su ley. ¿Cuánto nos puede costar tener compromisos con personas que no compartan nuestra fe? Sin embargo, Dios no dejó este tema por fuera, sino que más bien nos sigue exhortando a través del apóstol Pablo en este asunto también. El jueves anterior fuimos exhortados por el Señor a que su fidelidad nos debe llevar a santificarnos delante de Él, delante de los hombres y por medio de Él, en la persona del Espíritu Santo, quien se nos ha dado y habita con el pueblo creyente. Pero en el día de hoy, las exhortaciones de Pablo para los tesalonicenses continúan en cuanto al amor y compromiso. Y obviamente para nosotros, los 2000 años después, y por ello esta enseñanza la he titulado La fidelidad de Dios produce amor y compromiso. Y ese amor y compromiso el cual debemos poner por obra permanentemente también delante de Dios, delante de los hombres y por medio de Él. Y yo quiero, amados míos, yo quiero que esta noche estudiemos este texto de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 9 al 12, a la luz de 3 implicaciones que podemos ver allí. En primer lugar, vemos un amor universal para con los hermanos. Eso lo podemos ver desde el versículo 9 hasta la parte A del versículo 10. Pero en segundo lugar también vemos un amor abundante por los hermanos. Y eso lo vemos en la segunda parte del versículo 10. Y en tercer lugar, vemos un compromiso honrado con los de afuera, versículos 11 y 12. Debemos notar en los demás lo que es bueno de elogiar, para que podamos dedicarlos a abundar en ello más y más. Todos los que son enseñados por Dios para salvación son enseñados a amarse los unos
a los otros. La enseñanza del Espíritu excede a las enseñanzas de los hombres, y la enseñanza de los hombres es vana e inútil a menos que Dios mismo sea el que enseñe. Los que se destacan por esta u otra gracia necesitan crecer en ella y perseverar hasta el fin. Muy deseable es tener un carácter calmado y callado y ser de conducta pacífica y tranquila. Satanás se ocupa en perturbarnos constantemente en nuestros corazones, y es en los mismos corazones que tenemos lo que nos dispone a ser inquietos. Por tanto, contemplemos ser tranquilos. Los que son entremetidos, que se preocupan de lo ajeno, tienen poca quietud en sus mentes y causan grandes molestias a su prójimo. Rara vez les importa la exhortación del otro, ni ser diligentes en su propio llamado, ni siquiera trabajar con sus propias manos. El cristianismo no nos saca del trabajo y deber de nuestras vocaciones particulares, pero nos enseña a ser diligentes. Debido a su pereza, la gente suele estar en grandes aprietos y son responsables de muchas necesidades, mientras los diligentes en sus negocios se ganan el pan y tienen gran placer en hacerlo así. Pero entonces, amados hermanos, quiero que miremos nuestra primera implicación: un amor universal para con los hermanos o para los hermanos. Versículo 9, como lo dijo ahorita, hasta el versículo 10, la parte A. En este punto se añade una nueva amonestación. Sin embargo, no es totalmente nueva. El amor hacia los hermanos es otra ilustración de la propia santificación que hemos venido hablando desde el jueves anterior, que se menciona incluso en el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Lo recuerdan? Lo vimos el jueves anterior. Además, en el versículo 6, cuando dice que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, defraudar al hermano fue prohibido. En consecuencia, no nos debe sorprender que ahora el apóstol Pablo mencione algo en relación con el amor a esos hermanos. Dice el versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia. Pablo acaba de decir que el Espíritu Santo había sido concedido a la iglesia en el versículo 8, cuando terminamos el jueves anterior. En conexión a esto mismo, agrega ahora que el Espíritu que mora en ellos ya les ha enseñado a amarse los unos con los otros. Pablo fue probablemente el misionero más discreto que jamás haya pisado esta tierra. Desea evitar ofensas y a la vez estimular a quien corresponda. En términos generales, al decir que ni es aún necesario escribir acerca del amor fraternal, puesto que los lectores habían sido enseñados por Dios y estaban mostrando aquella enseñanza en sus vidas, se halla en óptimas condiciones, entonces para señalar algunas deficiencias al respecto. Tengamos presente que el hombre que está escribiendo es aquel que enseñó a otros que la conversación debía ser siempre con gracia, sazonada con sal, como lo dice él en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Jamás adula a otro, como lo vimos en las primeras enseñanzas en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5. Pero también es amable como cuando una nodriza acaricia o cuando un padre trata con sus propios hijos. El término filadelfia o amor fraternal, que está aquí en griego, que en el griego clásico significa amor al hermano, que lo es por nacimiento. En el Nuevo Testamento siempre denota amor al hermano en Cristo. Los tesalonicenses habían sido enseñados por Dios a amarse así los unos a los otros.
Esto es maravilloso, mis amados hermanos, porque denota cuán es importante o cuán importante es el amor entre hermanos de una iglesia local. Tan importante, escuchen bien, tan importante como el amor que le das a un hermano de nacimiento. Es imposible entender esa relación o ese amor místico, pero ciertamente hace parte de nuestra santificación. Piensa en un momento si tienes un hermano o una hermana de nacimiento. Piensa en qué tanto la amas y la razón de ese amor. ¿Qué darías por esa persona? ¿Qué harías por esa persona? ¿Qué has hecho incluso por esa persona? Piensa en todos los momentos vividos por un momento de amor fraternal con ese hermano tuyo de nacimiento, con ese que naciste, con ese hermano que tu mamá y tu papá también tuvieron. Piensa en todas esas cosas. Bueno, a ese nivel es que debes amar a tus hermanos de la iglesia local. Ese es el griego que Pablo utiliza. Y esos hermanos de nacimiento, ¿cómo se llaman? Así mismo es el que es utilizado en el Nuevo Testamento. A esa intimidad es que deberíamos llegar con nuestros hermanos de la iglesia local. Eso hace parte de nuestra santificación. Eso hace parte de nuestro crecimiento. No hay llaneros solitarios en nuestra fe cristiana. Solo no podrás, amado hermano. Necesitas a tus hermanos de la iglesia donde puedas amar y dejar que te amen también. No vas a poder solo. No hay llanero solitario en la fe cristiana. Pero esto no es tan común actualmente. Esto es raro encontrarlo en una iglesia hoy por hoy. Reina la teología, reina el envanecimiento, reina el intelectualismo, reina el individualismo, reina el orgullo en nosotros. Se ve de todo menos el amor fraternal entre hermanos. Esa intimidad que debemos tener con nuestros hermanos, donde podemos contar nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras alegrías, nuestro gozo por cualquier circunstancia, sin ser sometidos a un juicio por ello. Eso no existe mucho, amados hermanos. Parece que lo escrito por Pablo acá se nos ha olvidado. Y Pablo dice que de esto no tengo necesidad de escribirles porque ustedes lo aprendieron de Dios mismo. Dios les ha dado el Espíritu Santo y es de Él que lo aprenden directamente. No tengo necesidad de enseñarles eso, dice Pablo. Esto debe ser natural para el creyente, es lo que está diciendo. Hermanos de iglesia bíblica de la ciudad, esto es vivir el evangelio. Es uno de nuestros pilares. Predicamos, anunciamos, cantamos y vivimos el evangelio. Por eso debe ser natural, debe ser algo orgánico, algo que no es forzado. Pero lo que me sorprende del texto es que Pablo no solo se queda en la iglesia local, sino que universaliza el amor entre los hermanos, y es lo que sigue diciendo en la parte A del versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Esto es tremendo, amados hermanos. Los hermanos de Tesalónica fueron enseñados por Dios mismo, quien les dio el Espíritu Santo para amarse unos a otros en Tesalónica, pero también para amar a todos los hermanos en Cristo que están por toda Macedonia. ¿Cuánto amor nos falta entonces a nosotros, amados hermanos? Ya no solo ves el problema en la iglesia local, sino el problema en la iglesia universal, con todos estos hermanos que podemos tener cerca en esta ciudad de Barranquilla, por ejemplo, por lo menos. El orgullo de muchos ha inundado las redes de divisiones más que de uniones. Cuando un incrédulo ve las redes sociales de los reformados del siglo XXI, lo que hace es ahuyentar a muchos, y a veces no somos conscientes que por ello también daremos cuenta a Dios, por ser piedra de tropiezos para sus pequeñitos que puedan llegar
a la fe. Mientras que Pablo nos pone de ejemplo a los hermanos de Tesalónica, nosotros, 20 siglos después, nos estamos matando por las redes para ver quién es más santo, quién es más reformado, quién es más bíblico, quién hace esto, quién no hace lo otro. Meditemos en esto, amados hermanos, no caigamos en esas batallas en redes sociales que lo único que hacen es desalentar las almas. Mi hermano, ¿qué dicen nuestras redes? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Sale amor por nuestros hermanos de iglesia bíblica de la ciudad, pero también por estos hermanos de las demás iglesias que predican el evangelio de Cristo? ¿O más bien no hay suficiente intimidad con nuestros hermanos de la iglesia local? Y tal vez hay amargura con algún hermano fuera de nuestra iglesia local. Más allá de cómo hayas salido de allá, más allá de cómo te trataron, yo te pregunto, ¿lo amas? Quiera el Señor ayudarte si aún tienes resentimiento con hermanos que hayan pecado contra ti, y espero que encuentres consuelo es en el Señor, que nunca nos falla, y que veas cualquiera de esas circunstancias para tu crecimiento y porque el Señor te está llevando. Y esto es importante que siempre lo recuerde. Cualquier situación que tú como creyente estás pasando, recuerda siempre en tu mente y en tu corazón que el Señor te está llevando a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios para con sus hijos en este mundo, llevarnos a la imagen de su Hijo perfecto, Jesucristo. Encuentra tu identidad en Cristo, amado hermano, no en la situación que hayas vivido. Además, que Pablo no se queda solo en ese amor universal por nuestros hermanos de la iglesia y por todos los hermanos que podamos conocer, y que también debemos amarnos, sino que nos lleva a un nivel superior. Y es esto lo que nos lleva a nuestra segunda implicación: un amor abundante por los hermanos. La parte B de ese versículo 10. Pablo y sus acompañantes misioneros dan por sentado que los hermanos de Tesalónica se aman los unos a los otros y además aman a todos los hermanos de Macedonia. Ellos no ponen en duda eso. Y la razón por la cual no ponen en duda es porque ellos fueron enseñados por Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. No hay razón entonces de dudar de ello. Pablo mismo experimentó eso en su conversión. Fue enseñado por Cristo mismo resucitado. Los apóstoles fueron enseñados por Cristo mismo también. Dios mismo en la persona de Jesús enseñó también a estos discípulos. Pero Cristo nos prometió otro consolador, y ese es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos enseña la voluntad del Padre revelada en las Escrituras. Y una de ellas es el amor de los unos por los otros. El apóstol Juan en su primera carta exhortó a su audiencia mucho acerca de esto, como lo leímos en nuestra introducción. Entonces no hay duda, no hay ni la más mínima duda, hermanos, que es la voluntad del Padre el que nos amemos los unos a los otros, no solo en nuestra iglesia local, sino también con todos los hermanos que pertenecen a la Iglesia Universal de Cristo. Sin embargo, Pablo hace una exhortación acerca de ese amor fraternal de los hermanos de Tesalónica, los unos por los otros y por todos esos hermanos que habitan en Macedonia. Por eso les dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Les rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿En qué es ello, Pablo? En ese amor de los unos por los otros ahí en Tesalónica y en ese amor por todos los hermanos de Macedonia. Pablo les está diciendo algo así como: hermanos amados de Tesalónica, sabemos que ustedes mismos aprendieron de Dios mismo el amarse los unos a los otros.
y amar a toda la iglesia universal. En el caso de ustedes, a los hermanos de toda Macedonia. Y esto es increíble. Y esto es lo que vemos como evidencia de su santificación, y benditos al Señor por ello. Sin embargo, hermanos amados, a pesar de esto, a pesar de que vemos esas evidencias contadas por todo el mundo acerca de ustedes, les rogamos, les alentamos, les animamos, les pedimos, les solicitamos encarecidamente que abunden, que sean más suficientes de lo que son, que desborden, que sobresalgan, que aumenten, que tengan de sobra, que exista en grandes cantidades ese amor que Dios mismo les enseñó. Esto es lo que Pablo, Silas y Timoteo le está escribiendo a estos hermanos de Tesalónica. Es algo así como que no nos limitemos en nuestra vida cristiana, sino más bien desbordémonos en esta piedad de amarnos y de servir al Señor constantemente. Esto es nuestra santificación que nos ha sido dada por la preservación de nuestro Señor en la persona del Espíritu Santo. Esto es tremendo, mis hermanos, y este mismo pensamiento de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tiene serias implicaciones o aplicaciones para nosotros también en estos tiempos. Hace unos minutos atrás estábamos hablando del amor que debe existir entre hermanos en la iglesia local, pero ese mismo amor se extiende a la iglesia universal conocida por cada uno de nosotros. Y digo conocida porque obviamente nosotros como creyentes no conocemos a todos los escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso dije, se extiende a la iglesia universal conocida por cada uno de nosotros. Es decir, un amor para todos los hermanos que tú conozcas en tu vida cristiana, que el Señor te ha permitido que compartas con ellos. Ese amor debe extenderse hasta ese nivel. Ahora imagina que no solo debes amar como el Señor nos ha enseñado a amar, sino que ese amor debe abundar por esos hermanos, tanto los cercanos como por los lejanos. Así como Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica, sobreabunden más y más en ese amor por sus hermanos. Hermanos, debemos orar no solo por los cercanos, sino por los lejanos. Así ahorita, nuestro hermano Juan Camilo no solo oraba por la iglesia local de Iglesia Bíblica de la ciudad, sino que también oramos por cada uno de los escogidos de Dios, por cada uno de los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, por su iglesia universal. Pero también debemos llamarlos, debemos escribirles, alentarlos, estar pendiente de ellos. Nuestra vida cristiana es una vida en comunidad cristiana. Y si bien principalmente nuestra comunidad, obviamente, es nuestra iglesia local, no obstante, amado hermano, también tenemos hermanos que no se congregan con nosotros, que debemos amar también y estar pendiente de ellos. Dios muchas veces nos ha puesto en el camino a hermanos que no se congregan con nosotros, pero hermanos que necesitan ser alentados, ser animados, ser discipulados, predicarles el evangelio. Y ese amor debe sobreabundar más y más. Mi hermano, el cristianismo es exigente. El cristianismo no es para dormirnos en una hamaca, el cristianismo no es para tirarnos en el colchón a ver televisión todos los días y solamente orar en la mañana, hacer el devocional, hacer los 3 minuticos que me manda el hermano. No solamente eso, el cristianismo es actuar permanentemente conforme a la fe que tenemos en Cristo, y eso lo vivimos en comunidad, tanto con nuestros hermanos de Iglesia Bíblica de la Ciudad como otros hermanos de toda las iglesias que conozcamos. Pero como lo dije en el punto anterior, lamentablemente lo que sobreabunda son las diferencias. Como lo dije, cristianos tirándoles a otros cristianos, peleando para saber quién tiene la razón. Hermanos insultándose con otros porque no tienen la misma filiación política, por ejemplo. Pareciera que el escrito de Pablo, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, lo interpretan precisamente
como Pablo lo criticó. ¿Qué pues diremos? Pregunta Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, amados hermanos, en ninguna manera. Debemos abundar más y más, es en el amor los unos por los otros. Debemos sobreabundar en cantidades desbordantes en esta gracia para con todos los hermanos de la Iglesia Universal. Con todos, amados hermanos. Hay que amar a nuestro prójimo. Hay que amar a nuestros hermanos de la iglesia local. Y hay que amar también a nuestros hermanos que pertenecen a la Iglesia Universal. Yo ruego al Señor que puedas pedirle a Él que te ayude con este ministerio. Amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Recuerden que el Padre envió a su Hijo a morir por amor. Cristo dio su vida por amor a nosotros. Y es ese amor el que nos debe mover a amarnos los unos a los otros. Perseveremos en ese amor, mis hermanos. Recuerda que no es el amor que tú puedas sentir sentimental. El amor no es un sentimiento. Ese no es el amor que nos muestra la Escritura. Es una filiación, es una unidad con nuestros hermanos. Pero hermanos, en este texto de hoy hay una tercera implicación que redirige nuestra atención y es el compromiso. Un compromiso honrado con los de afuera. Un compromiso honrado con los de afuera. Un amor los unos por los otros, un amor universal, ¿cierto? Un amor abundante, pero también hay un compromiso honrado con los de afuera. Pablo da un giro en el discurso que trae del amor entre los hermanos locales y hasta con todos de la misma población, y le ruega que abunden en ese amor por todos los hermanos. Pero ahora les escribe de cómo debe ser su santificación también demostrada con los de afuera, con los incrédulos, con aquellos que no siguen a Cristo, incluso con aquellos que los persiguen a causa de su fe. Pablo dice en el versículo 11 y 12, y que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Dice el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Él sigue en este versículo 11 con 3 exhortaciones, o más bien 3 amonestaciones o invitaciones incluso. La primera de ellas es procurar tener tranquilidad. La segunda de ella es ocuparse en sus negocios. Y la tercera es trabajar con sus manos. Ansiosos, ociosos, haraganes. Casi no hay iglesia, hermano, que no los tenga. A menudo estas 3 cosas existen aún en una misma persona. De ahí que las 3 amonestaciones no están dadas a 3 grupos separados de personas, sino que en cierto sentido a toda la congregación, ya que la semilla de cada pecado se halla incrustada en todo corazón. No sean ansiosos, más bien tengan tranquilidad. No sean ociosos, más bien ocúpense en sus propios negocios. No sean haraganes que no tienen disposición alguna de esforzarse a hacer algo. Más bien trabajen con sus manos. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Algunos hermanos se sentían inquietos. Pablo se empeña para que esta preocupación sea vertida en el canal correcto, con su admirable habilidad para expresarse en forma paradójica, cosa que se observa de continuo en sus otras epístolas. El apóstol les amonesta a que se inquieten, pero se inquieten por vivir quietos, vivir calmadamente. Que los que se sientan inquietos tengan el afán de llegar a esta meta, vivan calmadamente. El original de procuréis usa el verbo filotimestai, perdonen el griego, que significa aspirar, esforzarse,
poner toda su ambición o su honra en este esfuerzo. A los que son ansiosos, le está diciendo, entonces ansíen estar tranquilos, tener mucha tranquilidad. Pero Pablo también le sigue diciendo, ocúpense en vuestros negocios. No se entrometan, amados hermanos tesalonicenses, en los negocios de los demás. Fíjense en los suyos. Esto también hace parte de vuestra santificación, amados hermanos de Tesalónica. Parece que los ociosos no tomaron esta amonestación en serio. ¿Y saben por qué? Su intromisión se hizo peor en lugar de mejorar. Segunda a los tesalonicenses, la segunda carta que Pablo escribe luego de un tiempo, en el capítulo 3, versículo 11, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ya Pablo los había exhortado, los había amonestado en la primera carta, pero aún en la segunda los reconviene nuevamente, porque al parecer esa exhortación no le sirvió. La tendencia de tales hermanos a abandonar su taller u otra forma de labor manual hizo necesaria la tercera amonestación que sigue diciendo Pablo en este versículo. Trabajar con vuestras propias manos, tal como os mandamos. El trabajo manual en aquellos días era más común que en el presente. Había esclavos, trabajadores pagados, artesanos independientes que tenían sus propios talleres, agricultores o trabajadores en haciendas. Desde luego, en una ciudad portuaria como lo era Tesalónica, había propietarios de barcos y dirigentes de empresas comerciales, ya sean bien grandes o pequeñas. También había quienes poseían o trabajaban en ferias o mercados. Seguramente, y esto está dentro de toda posibilidad, que algunos de estos líderes de tales actividades fuesen miembros de la iglesia que estaba en Tesalónica. Sin duda que el trabajo manual en muchos casos se hallaba combinado con empresas en menor escala. Pero sea como fuere, el énfasis en el presente pasaje no está puesto en negociar, sino en trabajar con las manos. El propósito entonces de la presente amonestación a los miembros de aquella congregación recientemente formada es en que en el lugar de buscar ser sostenidos por la iglesia y de intervenir en los asuntos ajenos, debían perseverar en su trabajo diario ganando su propio sustento. El evangelio de la salvación es profundamente práctico, dignifica el trabajo. Todas estas cosas habían sido presentadas a los tesalonicenses con toda claridad en la primera visita de los misioneros a ellos. ¿Recuerdan las 3 semanas, los 3 sábados que Pablo y sus acompañantes pasaron allí? Habían recibido órdenes definidas. De ahí que los ansiosos, los ociosos y haraganes no tenían ninguna excusa valedera para apoyar su error o su errónea conducta. Pero la razón por la que Pablo y sus acompañantes les hizo tal exhortación y amonestación es la que encontramos en el versículo 12. Pablo, ¿y por qué no ser ocioso y todas esas cosas? ¿Por qué no ser ansioso? ¿Qué tiene de malo esto? A fin, dice Pablo, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esto los va a llevar a conducirse, a ser buen testimonio con aquellos que no creen en el Cristo que ustedes creen. Y también los va a llevar a no tener necesidad de nada. La meta de que ustedes no sean ansiosos, ociosos o haraganes, sino que más bien procuren tener tranquilidad, ocúpense en sus negocios y no en los ajenos y trabajen diligentemente con sus manos, es que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Pablo les está diciendo algo así como: hermanos de Tesalónica, los que sean ansiosos, que se esfuercen en ansiar la tranquilidad para sus almas. A los ociosos les rogamos que se ocupen en vuestros asuntos y no en el de los demás. Y los haraganes trabajen para que no les falte nada.
Pero todo esto no se haga sobre todo, es para que el evangelio no sea blasfemado por los de afuera. Ese es el testimonio de ustedes, hermanos de Tesalónica. Recuerden que ustedes, además de ser imitadores y ejemplos, son testigos de Cristo al mundo, y es oportuno saber conducirse para que aún en esto el nombre de Cristo sea glorificado. Y mis hermanos, esto nos deja una lección a nosotros también el día de hoy. No solo es saber conducirse con los hermanos de la iglesia o dentro de las cuatro paredes donde nos reunimos. Como lo dije el jueves pasado, nuestra santidad, amados hermanos, primero que todo es delante de Dios. Tú siempre debes creer que Dios está allí contigo. Recuerda que Él está en la persona del Espíritu Santo. Aún si tú eres creyente y estás escuchando esta transmisión, estás no solo delante de mí, porque realmente yo ni siquiera puedo contemplar lo que tú estás haciendo, pensando o siquiera haciendo ahí alrededor tuyo. Para nada. Estás delante del Dios que es 3 veces santo. Es delante del Dios que es 3 veces santo. Si tú vienes y estás delante de la transmisión y estás así, estoy en el servicio de oración y estudio tesalonicense de los hermanos de Iglesia Bíblica de la Ciudad, pero estás distraído en otras cosas, recuerda, hermano, no es a mí al que me vas a dar cuenta. No es a ningún miembro de Iglesia Bíblica de la Ciudad. No es a tu hermano que te invitó a que vieras el video. No, es delante del Señor en el que estamos. Cuando somos consecuentes, hermanos, y sabemos que estamos delante de Dios, entonces, es allí entonces y solo entonces es que podemos determinar qué tan importante es la santificación para nosotros. Si estamos o no haciendo la voluntad de Dios para su gloria, y en ello podemos saber si nos conducimos como a Él le agrada. Oh, mi hermano, contempla la santidad de Dios. No va a haber una manera diferente en el que tú puedas saber cómo te santificas si no contemplas a ese Dios que es 3 veces santo, a ese Dios que presentamos el jueves anterior, a ese Dios que presentamos hace unos 2 meses cuando hablábamos de la santidad de Dios como atributo, a ese mismo Dios. Es ese mismo Dios y es ese mismo Dios que tú estás delante de Él, hasta que nosotros no tengamos en nuestras mentes y en nuestros corazones de quién es Él y quién soy yo. Hermano, nunca vas a poder entender lo importante y cómo es la voluntad del Padre para que tú puedas santificarte también. ¿Por qué? Porque Dios nos preserva, recuerda, Dios nos preserva para nosotros perseverar. Pero hermano, no juegues con esto. Yo te ruego que no juegues con la santidad, porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie lo verá. La santificación te va a llevar a santificarte en todo momento, dentro de la iglesia y fuera de ella, en tu casa, en tu trabajo, en tu colegio. Niños, ustedes, ahorita que están estudiando virtualmente, están delante de Dios también. Dios está viendo todo lo que ustedes hacen, miran. Tal vez sus profesores no pueden verlo porque tienen sus cámaras apagadas, pero Dios sí lo ve. Y ustedes, niños, darán cuenta de cada una de las cosas que hacen delante de Dios. De cada una de las cosas. Joven en tu universidad, que también estás en clase, en absolutamente todas nuestras áreas daremos cuenta, amados hermanos. De eso se trata nuestra santificación. No es cuando solamente nos ven, ay, que vienen los hermanos, ahora sí vamos a comportarnos como una familia santa. No, amados hermanos, eso no sirve para nada, porque tarde que temprano tu corazón quedará revelado delante de Dios. El cristianismo es una vida práctica. Lo que ponemos en práctica, amados hermanos, es lo que hay en nuestros corazones. Tenemos un mundo que nos asedia y que está esperando tú y yo caigamos para poder blasfemar de nuestro Señor. Descansa en que Dios nos preserva para poder santificarnos. Y es por esa preservación, únicamente por ella, que podemos perseverar en nuestra fe.
Recuerda que tienes un lente apuntando a tu vida y cuando caes te señalan. Pero también cuando obras conforme a la voluntad de Dios en tu vida diaria, su nombre es glorificado y pueden llegar al arrepentimiento los que ya han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Amado hermano, esfuérzate y sé valiente para que un día, mi amado hermano, cuando hayas acabado la carrera, puedas caer eternamente en los brazos del Señor, quien nos espera en la meta, para estar con Él eternamente y para siempre en virtud de su propia obra justa y perfecta delante del Padre. Oh, mi hermano, esfuérzate. Sigamos en esta carrera. Si nos tropezamos, levantémonos. Esfuérzate, persevera, persevera, persevera. Nuestra vida es una vida de perseverancia. Nosotros perseveramos, debemos perseverar permanentemente. Esto no es de un día, de una semana, que en esta semana me leí el Génesis, en esta otra semana me voy a leer Isaías. No se trata solo de eso, amado hermano. Eso es bueno, pero no es solo eso, es toda tu vida, desde que te levantas hasta que vuelve y te levantas las 24 horas. Aún en nuestros sueños, que sea el Señor cuidando de ellos. Aún en ellos, amados hermanos, aún en ellos. Así que descansa en su preservación, porque es solo allí cuando nosotros podremos perseverar y sabemos que vamos a encontrar, como lo veíamos esta semana, en la meta. En la meta va a estar nuestro bendito y amantísimo Señor Jesucristo, esperándonos con sus brazos abiertos para decirnos: buen siervo, buen siervo, buen siervo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. Entra en el reino de tu Señor. Cuánta esperanza hay en esto, amados hermanos. Cuánta esperanza hay en virtud de la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero tú, amigo, si no conoces de Cristo, yo ruego al Padre que te atraiga con lazos de amor hacia Él y que puedas arrepentirte de tus pecados y que no descanses en tu propia justicia, sino que descanses en la justicia perfecta de Cristo. Corre, amigo mío, porque hoy puede ser el día de tu salvación. Acércate confiadamente al trono de la gracia con la necesidad de un Salvador para tu vida. Y ese solamente es nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir como hermanos, Señor, así sea por estas transmisiones, bendito Dios. Oh, Señor, yo ruego que tu nombre sea glorificado aún en medio de todas estas cosas, Padre. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a entender lo importante que es para nuestras almas, oh, Señor, nuestra santificación. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos universalmente, no solo de la iglesia local, sino aún en aquellos con los que conocemos que no pertenecen a nuestra iglesia bíblica de la ciudad. Oh, Señor, ayúdanos a amarles también a ellos, servirles si es necesario, Padre. Pero también ayúdanos a amar abundantemente, Señor, como el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses. Señor, pero también te ruego, Padre amado, que nos ayudes a ser testigos de Cristo delante del mundo, Señor. Que no haya ocio, que no haya pereza, Señor, que no haya haraganería. Oh, Señor, ayúdanos. Y si hay alguien, Señor, hermano nuestro que está en esa circunstancia, yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu obre en su corazón para que pueda darse cuenta que eso no te honra a ti, Señor. Y no es testigo, Señor, tuyo delante del mundo. Padre, te ruego que tú obres en esta noche por mí, por mi corazón, en mi corazón, Señor, para poner por obra todas estas cosas también.
y por los corazones de aquellos que pudieron escuchar esta transmisión, Padre, para que también puedan obrar conforme a tu voluntad. Y si hay alguien aquí, Señor, que no conoce de ti, yo te ruego que tú obres en su corazón como obraste en el corazón de Lidia mientras que Pablo predicaba. Y no era por Pablo, Señor, era porque la palabra tuya estaba siendo expuesta delante del mundo. Asimismo, Señor, yo te ruego que tú obres de esta manera si hay aquí alguno que está sin Cristo, Señor. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo, con la ayuda de tu Espíritu Santo, para tu gloria. Amén y amén.